Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Óscar Sepúlveda y soy profesor de lenguaje de la Academia Educacional Prometheus. El día de hoy vamos a entregar algunos tips que son importantes y que tienen que ver con la información literal o la información explícita. Este elemento muchas veces es visto a la ligera, ¿ya? Porque se subentiende que el estudiante debe tener estos conocimientos, estas habilidades incorporadas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta a través del tiempo de que muchos errores son de la parte textual. ¿Por qué? Porque no nos fijamos, porque no hacemos una lectura analítica, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a dar procedimientos para vincular ese tipo de texto, ¿ya? ¿Qué es extraer la información? Primero que nada, tener en cuenta que es decodificar cabalmente el texto, es decir, para eso necesito una apropiación del texto, del léxico, de la función, del tipo de texto, es situarme también un poco, ¿ya? Si el lector no es capaz de alguna manera interpretar todos esos elementos, ¿cierto?, que están dentro del texto, ¿ya? O de repente se va mientras está leyendo y se va a las alturas, a las antípodas, evidentemente no va a poder comprender, ¿ya? Por lo tanto, vamos a inferir de que existen dos tipos de lectura, ¿ya? Una lectura que se hace desde lo explícito, es decir, desde lo literario, ¿ya? Está dicho en el texto, se obtiene tras la decodificación, por lo tanto, la comprensión de los elementos textuales y podemos establecer vínculos, por ejemplo, vínculos entre párrafos, ¿ya? El elemento implícito viene a ser una habilidad un poco más superior, ¿ya? ¿Por qué? Porque implica el reflexionar, el trabajar sobre esta información, ¿ya? Eh, Necesita un lector, ¿ya?, mucho más activo, comprometido con la lectura, que reflexione, que se pregunte. Bueno, hoy día nos vamos a vincular con lo explícito, no porque sea más fácil, ¿ya?, sino, como les decía, porque existen varios problemas en relación a el trabajo textual, ¿ya? Si nosotros nos metemos al DEMRE, vamos a encontrar que esta es la habilidad de reconocer e identificar y es la habilidad más básica. Es más, cuando somos pequeños, ¿cierto? Eh, Todos los tipos de preguntas que se nos realizan son concretas, porque todavía no asumimos el mundo de lo abstracto. Eso viene con el tiempo, ¿ya? Eh, Dice, los lectores y las lectoras demuestran comprensión del texto mediante la selección y organización de su contenido y la identificación de información en el texto. Reconocen información, elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico o literario presentes en el texto. Ahí hay hartos verbos que son importantes tener muy en cuenta. Primero que nada, el tema de ubicar la información. ¿Por qué? Porque la información textual tiene que ver con todo aquel texto que yo puedo posar mi mano en el texto, en la hoja, en el papel, ¿cierto? E indicarla, ¿ya? Que no se nos olvide ubicar la información o el concepto de reconocer e identificar mediante nuestro dedo, es decir, el dedo acusador ahí está. Yo puedo describir, puedo plantear las preguntas del qué, cómo, cuándo, dónde o por qué, ¿ya? Y esas preguntas también son de esa competencia de reconocer e identificar que se denomina competencia 1, ¿ya? Todas esas preguntas que me hablan de cuál de estos enunciados es verdadero o cuál es falso, están destinados también a reconocer la información válida explícita, ¿ya? Identificar, mencionar, caracterizar, también son otros de los verbos que vamos a encontrar en este tipo de competencia. Como nuestra intención, ya como academia, es entregar herramientas concretas, hoy día vamos a trabajar sobre un procedimiento. Este procedimiento tiene 4 pasos que son fundamentales. Primero, leer el texto, de principio a fin. Puede parecer lógico, pero muchas veces leemos las preguntas y leemos parte del texto y creemos que ya ubicamos la respuesta y la respondemos antes de leer el texto completo. Eso jamás. Número 2, leer y analizar la pregunta. Leí el texto, leo la pregunta y destaco qué pregunta la pregunta. Pregúntese, ¿qué pregunta la pregunta? Y que la respuesta deba estar relacionada a esa pregunta. 3, buscar la información pedida, ¿ya? Si a mí me están hablando de un elemento concreto,
voy a utilizar ese elemento concreto como una palabra clave y la voy a buscar dentro del texto. Finalmente, yo voy a verificar la información. Ese paso 4 parece ser que muy pocas veces lo hacemos porque estamos contra el tiempo. Esto es una carrera un poquito, ¿ya? Pero debemos hacer para asegurarnos de que lo tenemos bien. Entonces tenemos que leer las otras alternativas. Muchas veces usted se va a encontrar de que está entre dos alternativas. ¿Le ha pasado? ¿Ya? Y uno se esfuerza en colocar algún tipo de argumento sobre por qué eso debería ser así. Y los argumentos los va a encontrar. Yo le propongo que desde ahí en adelante usted se pregunta por qué esa alternativa no podría ser. Verlo al revés. Y si usted encuentra un argumento, bueno, esa no es. ¿Ya? Muy bien. Vamos a trabajar con un texto, vamos a darlo todo con este ejercicio, ¿ya? Este es un ejercicio Denre, ¿ya? Dice, en los 10 años que había vivido enjaulado detrás de la ventanilla al fondo de la vasta oficina de correo, el empleado no había recibido una sola queja. Recibía, canjeaba, entregaba, estampillaba, firmaba, devolvía, respondía cordialmente. Todo lo hacía con una calma perfecta, sin el menor nerviosismo y siempre afable, cortés. Se preocupaba de señalar que dicha labor era gratificante, sellando y sonriendo a la vez, sin pausa, a vecinos, a clientes, a vigilantes, al mundo entero, a todas las cosas, a él mismo. A su día de trabajo, ante todo su trabajo, que el empleado juzgaba una tarea fastidiosa, pero soportable gracias a una pequeña obsesión estrictamente personal. Porque el empleado, en efecto, hace 10 años que comete cada noche, antes de terminar su labor y contar el dinero, lo que se llama un delito cotidiano, un gesto que se ha vuelto obligatorio, una razón de vivir. Todas las noches introduce en su valija un fajo de cartas escogidas al azar, se las lleva, vuelve cuanto antes a su hogar, arroja la carta sobre la mesa, las abre con ansiedad y cada noche, desde las 9 hasta el amanecer, las responde, una por una, sin olvidarse de una sola, sin escribir una palabra a la ligera. ¿Ya? El empleado de correos de Jack Sternberg. Si usted se va a las preguntas, ¿ya? Voy a tener algunos elementos que son, llamémoslos textuales. Dice, con respecto al trabajo del protagonista como empleado de correos, en el texto se afirma, destaque ese verbo, se afirma. ¿Ya? Eso es de competencia 1 porque es una habilidad más básica de reconocer e identificar. Ya, vamos a leer las alternativas. Es un hombre prisionero de las labores de su trabajo en la oficina de correos. B. Tenía un comportamiento libre de premuras y inquietudes en su jornada laboral. C. Actuaba salvaguardando la imagen intachable de la oficina de correos. D. Anhelaba cumplir a tiempo con los requerimientos y exigencias de la oficina de correos. E. Necesitaba mantener sus hábitos adquiridos durante los 10 años de labores en la oficina de correos. Si nos vamos al texto, ¿ya? Nuevamente, vamos a encontrarnos que dice aquí, recibía, canjeaba, entregaba, estampillaba, firmaba, devolvía, respondía cordialmente. Todo lo hacía con una calma perfecta, sin el menor nerviosismo y siempre afable, cortés. Eso me está diciendo algo, ¿cierto? Me está diciendo que su modo de proceder, ¿cierto? B, tenía un comportamiento libre de premuras, nadie lo apuraba al hombre, ¿cierto? E inquietudes en su jornada laboral, todo lo hacía maquinalmente, ¿ya? ¿Eso es explícito? Claro que sí, según el fragmento. Pero, profesor, veamos las otras alternativas porque sigo teniendo dudas, ¿ya? La alternativa correcta ya dijimos que es la B, ¿ya? La alternativa A dice, ¿es un hombre prisionero de las labores de su trabajo en la oficina de correos? Pero, profe, yo leí eso. En los 10 años que había vivido enjaulado detrás de la ventanilla, al fondo de la vasta oficina de correos, el empleado no había recibido una sola queja. Luego implica de cómo había hecho su trabajo y de cuánto se destacaba. Y de que, aunque consideraba fastidiosa su labor, la hacía feliz de la vida porque cumplía una obsesión. Entonces no podemos hablar de un individuo que esté preso, prisionero de su labor, ¿no? Él tiene vías de escapes, ¿ya? La C dice, actuaba salvaguardando la imagen
correos, no se sabe si era tan intachable la oficina de correos. Él sí lo era. D. Anhelaba cumplir a tiempo con los requerimientos y exigencias de la oficina de correos. Fíjese en algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, anhelaba. Bueno, él no anhelaba, porque el anhelo es como la esperanza de, ¿cierto? Pero aquí él no anhela, él lo hace, efectivamente, ¿ya? Eh, necesitaba mantener sus hábitos adquiridos durante los 10 años de labores en la oficina de correo. Aquí hay un detalle que habla de sus hábitos adquiridos y tiene uno. Es así de detallista esto. Por lo tanto, si nos fijamos, hemos concretado los pasos, ¿ya? Primero leímos el texto, luego analizamos la pregunta, marcamos el verbo, ¿se acuerda? Buscamos la información pedida a través de palabras claves y finalmente verificamos con las otras alternativas, ¿ya? Muy bien, chicos, los invito a suscribirse a nuestro canal a través de Academia Educacional Prometheus, a través de las plataformas para ello impuestas, como por ejemplo YouTube. Síganos también a través de Instagram y dele like a nuestras publicaciones. Somos un grupo de profesores que queremos hacer un aporte para la educación chilena. Apóyenos, síganos, coméntenos por ahí. El próximo año se van a venir muchas grandes cosas y este año vamos a seguir haciendo bastantes trabajos online con nuestro equipo de... ¿Ya? Les mando un abrazo enorme. Recuerden, mi nombre es Óscar Sepúlveda, profesor de la Academia Educacional Prometheus. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Éxito en todas sus pruebas.